tardes, mi nombre es Yuleni Carapa, estudiante de la Universidad Bicentenaria, y el día de hoy vamos a hablar sobre Historia y Evolución del Derecho 2, la convención, compraventa, el arrendamiento y entre otras cosas. El primer tema que vamos a tocar es la convención. Desde el punto de vista de las compilaciones de Justiniano, quien era un conocido ortodoxo en la época del derecho romano, encontramos el vocablo contratos, con el significado de una convención destinada a crear obligaciones. Tal es así que esta llamada convención requería para su existencia una prestación previa que genera obligaciones, siendo en el caso que se teorizó legalmente para diferenciar convención y contrato. Debemos limitarnos a aclarar el verdadero sentido de la convención, estableciendo su sentido y alcance frente a otras expresiones análogas, como pacto y contrato, precisamente en el derecho romano. Entonces, por un lado, el contrato se aplica en todo acuerdo de voluntad reconocido por el derecho civil dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles. Y es esta figura del contrato que empieza a ser acogida como una acción a la que se le atribuía plena eficacia jurídica, cosa que también ocurría con algunos pactos que no se entraban en la categoría de contratos. Para los romanos entonces existía un elemento fundamental de la convención, cual era la voluntad de las partes, por lo que esta figura constituía la ley entre las partes y las obligaciones. Por tanto, hacía nacer una obligación entre las partes contratantes, aunque para que ésta tuviera fuerza ejecutoria debía tener una causa civil. Los antes mencionados describen la antigua concepción del contrato en el derecho romano. Dicho entre otras palabras, los contratos eran convenciones que tenían causa civil aprobada por las leyes. El contrato era entre los romanos toda convención destinada a producir obligaciones, aunque en el derecho natural reconocía que si el objeto de la convención era ilícito, aquel que se había comprometido libremente estaba obligado, porque toda convención ilícita era legalmente obligatoria. Pero el derecho romano jamás admitió ese principio de forma absoluta, y en la época de Justiniano, por los días finales del imperio, el simple pacto no bastaba para crear la obligación civil. El derecho civil solo se reconocía la obligatoriedad si estaba acompañada de ciertas formalidades que dieran fuerza y certidumbre al consentimiento de las partes. El contrato lo podemos encontrar en el artículo 1133 del Código Civil de Venezuela. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Clases de contrato. Está el contrato unilateral, que lo encontramos en el artículo 1134 del Código Civil, el cual nos dice que cuando una sola de las partes se obliga, y bilateral cuando se obliga recíprocamente. El bilateral el contrato es cuando se obliga recíprocamente a las partes. Por ejemplo, tenemos una compraventa. El contrato oneroso lo podemos encontrar en el artículo 1135. Es oneroso cuando cada una de las partes trata de preocuparse una ventaja mediante un equivalente. El contrato es cuando una de las partes trata de preocuparse es una ventaja mediante un equivalente. Y el contrato aleatorio lo podemos encontrar en el artículo 1136 del Código Civil, que nos dice que es aleatorio cuando para ambos contratantes o para uno de ellos la ventaja depende de un hecho casual. Contrato magnético perfecto, contrato magnético imperfecto, contratos nominados o típicos. Elementos existenciales para un contrato. La capacidad. La capacidad. Puede contratar todas las personas que no hubieran declaradas incapaces por la ley. Son incapaces para contratar en los casos expresados por la ley: los menores, los entredichos, los inhabilitados y cualquier otra persona a quien la ley le niegue la facultad de celebrar determinados contratos. El consentimiento. Es aquel cuyo consentimiento haya sido dado consecuencia de un error de derecho o de hecho.
excusable o arrancado por violencia o sorprendido por dolor. Puede pedir la nulidad del contrato. El objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado o indeterminable. Y la causa. La obligación sin causa o fundada en una causa falsa ilícita no tendrá ningún efecto. La causa es ilícita cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. En el siguiente tema vamos a hablar sobre el contrato. El contrato era entre los romanos toda convención destinada a producir obligaciones, aunque el derecho natural reconocía que si el objeto de la convención era ilícito. Aquel que se había comprometido libremente estaba obligado porque toda convención lícita era legalmente obligatoria. Pero el derecho romano jamás admitió esos principios de forma absoluta. Y aún en la época de Justiniano, por los días finales del imperio, el simple pacto no bastaba para crear la obligación civil. El derecho civil solo reconocía la obligatoriedad si estaba acompañada de ciertas formalidades que dieran fuerza y certidumbre al consentimiento de las partes, para así evitar pleitos y encerrar los límites precisos de las voluntades. Estas formalidades consistían en palabras solemnes, mencionadas, escritas y la remisión de una cosa, hecha por una de las partes de la otra. Aunque con el paso de los años, con el ensanchamiento del imperio, el cual añadía más y más territorio, ensanchando a su vez sus posibilidades comerciales, muchas de estas reglas fueron siendo derogadas en beneficio de los negocios, practicando entre los ciudadanos y entre estos y los peregrinos, los que lograron así negociar más fácilmente entre ellos. En el siguiente tema vamos a hablar sobre las clases de contrato. En las clases de contratos romanos, desde los fines de la República se determinaron 4 clases de contratos, según las formalidades de la convención. Contratos formales, los contratos verbis o verbales, los cuales estaban acompañados de las palabras solemnes. Los contratos literales, que exigían menciones escritas. Contratos no formales, los contratos que son imperfectos solo lo son cuando se le ha entregado una cosa o un objeto al deudor. Este puede ser el montum o préstamo de consumo, el comodato o el préstamo de uso, el depósito y la prenda. Los contratos formados son los consensus, donde solo existe el acuerdo entre las partes. Estos son la venta, la sociedad, el mandato y el arrendamiento. Toda convención que no figure en esta enumeración no es un contrato, pues no produce la obligatoriedad civil de las partes. Contratos innominados aparecieron con el reconocimiento de determinadas convenciones que no figuraban en la lista tradicional de los contratos. Son figuras que se apartaban de los contratos típicos del derecho clásico y se agrupaban en 4 clases distintas. Doy para que des cuando las prestaciones de cada una de las partes consistieran en dar alguna cosa. Doy para que hagas una cosa y la otra presta cierto servicio. Hago para que des en sentido inverso al anterior. Hará que hagas intercambio de servicio. Y en el siguiente tema vamos a hablar sobre los vicios del consentimiento. El error es una falsa apreciación de la realidad que el sujeto de derecho realiza espontáneamente o con ocasión de expresiones, maquinaciones o actuaciones externas a él mismo. Es una falsa apreciación de la realidad en que incurre el sujeto de derecho por una perturbación psíquica o evolutiva. El error se distingue en 2 categorías: error de hecho y error de derecho y error de hecho. Este último se subclasifica entre el error de la sustancia y el error de la persona. El error de hecho recae sobre la existencia, las circunstancias, los efectos y consecuencias de una norma jurídica. El artículo 1147, el que dice que el error de derecho produce la nulidad del contrato, solo cuando ha sido la causa única o principal. Y ejemplo, el artículo 1719, el cual nos dice que la transacción no es anulable por error de hecho, conforme al artículo 1147, sino cuando sobre el punto de derecho no ha sido controversia entre las partes.
El error de hecho recae sobre una circunstancia fática que afecta al contrato de nulidad, relativa a los supuestos consagrados en el artículo 1148, que nos dice que el error de hecho produce la anulibilidad del contrato cuando recae sobre una casualidad de la cosa, sobre unas circunstancias que las partes han considerado como esenciales o que deben ser consideradas como tales en atención a la buena fe y a las condiciones bajo las cuales ha sido concluido el contrato. También causa anubilidad el error sobre la identidad o las cualidades de las personas con quien se ha contratado, cuando esa identidad o esas cualidades han sido causa única o principal del contrato. También tenemos el dolo, que es las maquinaciones o actuaciones intencionales de una de las partes a fin de lograr que la otra parte decida un contrato. Su fundamento legal es el artículo 1154, el cual nos dice que el dolo es la causa de anubilidad del contrato cuando las maquinaciones practicadas por uno de los contratantes o por un tercero con su consentimiento han sido tales que sin ellas el otro no hubiera contratado. La condición del dolo. Conducta intencional consiste en actuaciones positivas de la gente como maquinaciones u otras conductas que consistan en hacer por parte del autor del dolo o de actuaciones negativas como guarde el silencio. Debe ser determinante de la voluntad de contratar a la otra parte de tal manera que de haber sido conocida por esta, el otro contratante no hubiese celebrado el contrato. Y debe emanar de la otra parte contratante o de un tercero con su consentimiento. Si emana de un tercero, si es consentimiento de la víctima, no podrá pedir la nulidad del contrato. Efectos del dolo. Produce la anubilidad del contrato, compromete la responsabilidad civil del autor, reparación del daño causado. La violencia es toda coacción de tipo físico o moral, destinado a obtener el consentimiento de un sujeto derecho a fin de que celebre un determinado contrato. Condiciones fundamentales del artículo 1151, el cual nos dice que el consentimiento se reputa arrancando por violencia, cuando ésta es tal que haga impresión sobre una persona asestada y que pueda imperarse el justo temor de exponer su persona o sus bienes a un mal notable. Debe atenerse en estas materias a la edad, sexo y condición de las personas. El artículo 1152 nos dice que la violencia es también causa de anubilidad del contrato cuando se dirige contra la otra persona o los bienes del cónyuge, de un descendiente o de un ascendiente del contratante. Si se trata de otras personas, toca al juez pronunciar sobre la anubilidad según las circunstancias. Debe ser determinante. Debe tener una gravedad tal que genere en que las personas un temor capaz de exponer a ellas o a sus bienes a un mal notable. En el siguiente tema hablaremos... No, ya va que el teléfono está aquí. En este tema vamos a hablar sobre la formación del contrato entre ausentes. Existen diversas teorías respecto al momento en que un contrato despliega sus efectos jurídicos. Cuando se trata de partes distanciadas físicamente entre sí, confluyen diversas teorías. La primera teoría es la teoría de la emisión. La teoría de la emisión. Entiende que la oferta es aceptada en el momento en que se produce la aceptación del aceptante. Teoría de la remisión. Teoría de la remisión. La aceptación se produce en el momento en que se acepta y se da remisión de dicha aceptación al oferente. Teoría de la recepción.
Teoría de la recepción. La aceptación se produciría, en este caso, tras la aceptación, remisión y llegada de esta última al ámbito donde el oferente realiza su actividad, empresa, domicilio, etc. Teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento exige la aceptación, remisión, llegada al ámbito y además conocimientos de ello. La doctrina española se inclina por la teoría de la recepción, pese a que la del conocimiento será más estricta. Véase jurisprudencia al respecto a la ley de la contracción automática. En el siguiente tema vamos a hablar sobre... En este tema vamos a hablar sobre los contratos nominados y los innominados. Para conocer la definición de contratos hay que acudir al Código Civil, que lo define como un pacto de mínimo de 2 personas para que nazca, transfieran, editen o eliminen obligaciones y derechos. Además, también es importante conocer que el Código Civil aparece otra idea de suma importancia que determina el inicio de las obligaciones y derechos en los diferentes contratos con respecto a etiquetas que le den un nombre para que otorguen una firmeza jurídica contundente a los contratos que se vayan creando. Los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que les denomina. Existen varios tipos de contratos en este tipo, como pueden ser los contratos de compraventa, los contratos de donación, los contratos de arrendamiento o los contratos de depósito. Mientras tanto, los contratos nominados están delimitados por su fundamento de no estar incluidos en el Código Civil. Además, estos tipos de contratos se caracterizan por su anticipicidad, al no poseer elementos que los regulan para su creación. En cambio, su forma no debe alejarse de los diversos puntos que determinan su existencia, así como la consideración de que estos contratos sean válidos a todos los efectos. En referencia a las cláusulas, unas que son fundamentales son las que dan valor a las diferentes partes que denominan a estos contratos de una forma especial esencial, ya que extraña una dificultad considerable a nombrar al contrato por funciones contractuales ajenas. Algunos ejemplos de los que aparecen estos contratos innominados que influyen en el sistema son los pactos comerciales que se acuerdan entre las partes o la existencia jurídica, entre otros. En definitiva, las diferencias entre los contratos nominados y los innominados radican en su aparición o no en el Código Civil, pero en esencia tienen fundamentos similares a que se aplicarán sobre diferentes materiales. El otro tema es sobre... Vamos a hablar sobre la compraventa, que es un contrato consensual perfecto y de buena fe, por el cual una persona llamada vendedor se obliga a entregar una cosa a otra llamada comprador, garantizándole la posesión pacífica y tranquila de la cosa, y esto se compromete a pagarla en dinero. El dinero que el comprador se obliga a pagar se llama precio, elementos esenciales de la compraventa. Elementos esenciales de la compraventa. Formación del consentimiento. Por regla general se forma por el mero consentimiento de las partes, manifestados de cualquier forma. Si las partes lo ponen por escrito, esta les servirá como un medio de prueba, pero igualmente hubo contrato desde que se llegó a acuerdo, por lo que ninguna de las partes podrá arrepentirse unilateralmente del contrato y nacen todas las obligaciones que él deriva, excepto en los casos en que las partes acuerdan que la compraventa no valdrá mientras no se ponga por escrito. También es el caso de haber dado originalmente en Roma solo constituían prueba del contrato, pero más tarde tomaron el carácter de garantía. Desde entonces, si la compraventa se celebraba con arras, cualquiera de las partes podía desistir del contrato. El que dio las arras las perdía y el que las recibía debía devolver el duplo. La cosa perdida, junto con el precio, es uno de los elementos esenciales propios de la compraventa. La cosa vendida puede ser de cualquier naturaleza, corporal o incorporal. La cosa corporal puede ser mueble o inmueble. Si se vende algo ajeno, la compraventa vale, pero
ello sin perjuicio de los derechos del dueño. Lo que vale es el contrato que genera las obligaciones entre las partes que lo han celebrado. No es necesario que la cosa exista a la celebración del contrato, basta con que se espera que exista. Si analizan dos situaciones, posible que se compre la misma cosa, entonces el acto se entiende celebrado, sujeto a la condición suspensiva de que efectivamente vaya a existir algo. Si no llega a existir, la compraventa no produce ningún efecto por falta de objeto. Otra posibilidad es que se esté comprando la suerte. Se considera que hay un objeto aunque no llegue a existir, ya que el objeto válido es la suerte y el precio deberá siempre pagarse. El precio debe ser dinero cierto, sincero y en ciertos casos justo. El dinero, si se pacta en especies, el contrato se transforma en permuta. Precio cierto que esté determinado, o sea, determinable. Serio, que no sea un precio simulado, sino sería una condición. En cuanto al justo, precio en el que en el derecho clásico las partes eran siempre libres de fijar un precio. Justiniano estableció que en la venta de inmuebles el precio no podía ser inferior a la mitad de su valor real al momento del contrato. De lo contrario, el precio no sería justo y el vendedor podría solicitar la rescisión por haber lesión enorme o lesión de ultramitad. En el siguiente tema vamos a hablar sobre efectos de la compraventa. Desde su celebración hacen obligaciones para ambas partes. Obligaciones del vendedor. La primera sería entregar la cosa vendida al comprador. Implica proporcionarle el goce completo y duradero de la cosa. Se hace por una tradición en el derecho clásico. Si la cosa era mancipi, se entregaba por mancipatio. Si es un derecho real, seguramente a través de una iurisección. Para las cosas no mancipi, la entrega se hacía mediante una traditio. Desaparecía la distinción, la entrega se realizaba por traditio o por una cuasi traditio. En el caso de las cosas incorporales, en la entrega el vendedor debe traspasar al comprador todos sus derechos sobre la cosa. Si el vendedor es dueño, hará propietario al comprador. Si no lo es, el comprador será un poseedor civil y podrá convertirse en dueño por usucapión. Hasta el momento de la entrega, el vendedor debe conservar y cuidar a la cosa. El cuidado y en todas sus demás obligaciones responde hasta la culpa leve. La segunda sería responder de la evicción. Evicción es la privación que sufre el comprador respecto de la cosa comprada por sentencia judicial derivada de un vicio anterior a la venta. Se produce cuando el comprador es privado de la cosa por una acción reivindicatoria interpuesta por un tercero. En este caso hablamos de evicción total, o cuando un tercero obtiene por sentencia judicial que se le reconozca sobre la cosa un derecho real distinto al dominio. Hablamos de evicción parcial. En cuanto a la acción del comprador, antiguamente se acostumbraba a estipular que si había evicción, el vendedor estaría obligado a pagar el doble del precio si la cosa era mancipi y el valor simple si era mancipi. En este caso, el comprador hacía efectiva la actio stipulati. Más tarde, cuando se aceptó la compraventa como contrato consensual, la responsabilidad por evicción fue considerada como un elemento de la naturaleza del contrato. Para exigir su cumplimiento, el comprador hacía efectiva la actio enti. En consecuencia, el comprador tenía las dos acciones, la actio stipulati de estricto derecho y la actio stipi de buena fe. La actio stipulati solo podía hacerse efectiva en caso de evicción total y sobre la suma de dinero fijada por las partes. La actio stipi podía utilizarse aún en casos de evicción parcial y el monto de la indemnización era fijado por el juez. Que la privación sea por sentencia judicial, que el derecho invocado por el tercero sea anterior a la venta, que el comprador haya notificado al vendedor para que lo defienda en el juicio respectivo. Es la llamada situación de evicción en que si no se cumple hace perder el derecho del comprador. Si citado de evicción y compareciendo o no el vendedor al juicio, en definitiva se produce la privación del comprador. Este tendrá derecho a la indemnización que el juez determine, la que será de cargo del vendedor. Responder de los vicios reinhibitorios. Estos son vicios graves y ocultos de las cosas vendidas. Para hacer efectiva la responsabilidad del vendedor, por estos vicios se recurrirá a una estipulación. Pero además los édiles curules establecieron medios de protección al comprador, aún a la falta de estipulación, considerando que el vendedor debe conocer los defectos de la cosa. Si no ha declarado los vicios al comprador o ha afirmado que la cosa tiene cualidades de que está desprovista,
proporcionaban contra el vendedor dos acciones. La acción revitoria, para dejar sin efectos el contrato. El plazo para ejercerla era de 6 meses desde que se celebró el contrato. Y la acción quita minoris, para obtener una disminución del precio. El plazo para ejercerla era de 1 año. Para que opere la responsabilidad por los vicios reditorios, se requería que el vicio fuera grave, que disminuyera considerablemente el valor de la cosa, que el vicio fuera oculto, que no resultara comprobable a simple vista, que sea anterior a la venta. Obligaciones del comprador. Obligaciones del comprador. Pagar el precio debe ser una datio que transfiera al vendedor el dominio de las monedas. Reembolsar al vendedor los gastos de conservación de la cosa desde el momento del contrato hasta la entrega. El comprador responde hasta la culpa leve. La acción del vendedor para obtener el cumplimiento de estas obligaciones era la atio venditi. Además, si no se le pagaba el precio, el vendedor podía ejercer el derecho de retención de la cosa. Si ya la había entregado y no había recibido el precio, se consideraba que el vendedor seguía siendo el dueño y por lo tanto podía ejercer la acción reivindicatoria. En cuanto a los riesgos de la cosa vendida, esta teoría busca determinar que experimenta pérdida patrimonial por la pérdida o deterioro de la cosa vendida por caso fortuito o fuerza mayor, ocurrido entre la celebración del contrato y la entrega de la cosa. Los riesgos de la cosa solo se plantean cuando lo vendido es una especie o cuerpo cierto. Para establecer quién soportará los riesgos hay que distinguir si la venta es pura y simple o está sujeta a plazo. La pérdida la soporta el comprador, ya que no recibe la cosa, pero debe pagar el precio. Ello porque el contrato produjo sus efectos desde la celebración. La pérdida de la cosa solo trae como consecuencia la extinción de la obligación de entregarla. La de pagar al precio no se extingue. Si la venta se celebró sujeta a condición, ya que el efecto de la condición suspensiva es suspender el nacimiento del derecho, si la cosa vendida aparece por caso fortuito o fuerza mayor, pendiente de la condición, el contrato no se entiende perfeccionado por la falta de objeto. Los riesgos son del vendedor y no tiene derecho a cobrar el precio. Estas son las soluciones a la pérdida total de la especie o cuerpo cierto vendido. En cambio, la mejora o deterioro pertenece al comprador. En el siguiente tema vamos a hablar historia de la compraventa. La compraventa es un contrato consensual por el cual el vendedor se obliga a entregar la cosa al comprador y a pagar un precio cierto en dinero. A través de la historia ha sido uno de los contratos consensuales de mayor uso desde los comienzos de Roma hasta la actualidad. Asimismo, a través de esta historia se ha modificado varias veces, dependiendo del periodo de desarrollo. En términos generales, este contrato consensual está definido como aquel en que una de las partes se obliga a entregar a la otra la posesión útil y durable de una cosa. La otra parte, el comprador, se obliga a transferir en compartida la propiedad de monedas que correspondía al monto acordado a título precio. La compraventa tiene sus inicios en el derecho arcaico, teniendo su última expresión dada en el derecho justiniano. Según las 12 tablas, la compraventa era un negocio al contado, que se caracterizaba por intercambiar una cosa a cambio de unos ligotes de estaño bruto que representaban el precio. Después del primer siglo a.C., se transformó en un acuerdo de voluntades por el cual las partes se obligaban a cumplir con el intercambio. En este tema vamos a hablar sobre el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato consensual perfecto y de buena fe, por el cual una de las partes se obliga a procurar a la otra el goce temporal de una cosa, o a ejecutar una obra o a prestar un servicio. Porque la otra parte se obliga a pagar por ese goce, obra o servicio un precio determinado llamado merced. Existen 3 tipos de arrendamiento. El arrendamiento de cosa, este es un contrato consensual perfecto y de buena fe, en virtud del cual una persona llamado arrendador se obliga a procurar a otra llamada arrendatario el goce temporal de una cosa, y el conductor se obliga a pagar un precio en dinero. El otro sería el arrendamiento de obra.
El arrendamiento de obra. Hay arrendamiento de obra cuando una persona se obliga a realizar una obra mediante un precio convenido. Es indispensable que quien ejecute el trabajo no ponga de más la materia prima. En este contrato los papeles se invierten, el obrero es el conductor y quien se encarga la obra es el locator. También está el arrendamiento de servicios. El arrendamiento de servicios que tiene lugar cuando una persona llamada trabajador se obliga a prestar a otra llamada empleado ciertos servicios mediante el pago de una suma de dinero llamada merced. El locator o trabajador era llamado mercenario. El arrendamiento de cosas y el usufructo es un contrato consensual perfecto y de buena fe, en virtud del cual una persona llamada arrendador se obliga a procurar a otra llamada arrendatario el goce temporal de una cosa y el conductor se obliga a pagar un precio de dinero. El siguiente tema en este tema vamos a hablar sobre la sociedad, que está fundamentado en el artículo 1649 del Código Civil. La sociedad tiene el significado de asociación, se aplica a toda reunión de personas que se ha propuesto alcanzar un fin común. Unas veces se asocian con un interés pecuniario, religioso o político, para luchar contra un peligro o bien para crear recursos que el individuo aislado es incapaz de procurarse. La sociedad propiamente se distingue de la asociación en general en que por causa del personal intereses de los asociados. La sociedad es un contrato consensual en los que dos o más personas se comprometen a poner ciertas cosas en común para obtener de ellas un vínculo utilidad de dinero. Todos los asociados están sujetos a las mismas obligaciones sancionadas por la misma acción del prosocio. El artículo 1649 nos dice que el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir cada uno con la propiedad o el uso de las cosas o con su propia industria a la realización de un fin económico común. En el siguiente tema vamos a hablar sobre las clases de sociedad. Según la prestación, la sociedad podría ser renuncia. El aporte hubiera consistido en bienes o operar si estaba representado por el trabajo o actividad de los socios y mixtales, y si aportaba bienes y trabajo. Según el fin perseguido, las sociedades podían dividirse en sociedades quaestiturales, si tenían por objeto un lucro, y en sociedades no quaestiturales si los socios perseguían una finalidad exenta de lucro. Según la extensión de la relación, se clasificaban en universales según que comprendieran la totalidad o una parte alícuota del patrimonio de los socios, y en particulares cuando el aporte estuviera representado por objetos o cosas determinadas. En el siguiente tema vamos a hablar sobre extinción de la sociedad. Muerte de uno de los socios. El heredero del socio no sucede a este en la sociedad, aunque según Justiniano, acaecida la muerte, los socios sobrevivientes podrían acordar la continuidad de la sociedad, la voluntad común de todos los socios para disolverla, renuncia de uno de los socios, consecución del fin para el que se constituyó la sociedad o porque éste se torne imposible, así cuando el patrimonio social parezca íntegramente. En el siguiente tema vamos a hablar sobre el término, que está fundamentado en el artículo 1211 del Código Civil. El término es un acontecimiento futuro y cierto, del cual depende el cumplimiento o la extinción de una obligación. La característica fundamental del término es su certidumbre, en el sentido de que la circunstancia que lo constituye ocurrirá con toda certeza, aun cuando se tenga seguridad alguna en cuanto al momento en que realmente ocurra. Clases de términos, según afecta el cumplimiento o la extinción de la obligación. Según afecte el cumplimiento o la extinción de la obligación. Término suspensivo y término extintivo. El término suspensivo es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la exigibilidad de una obligación. Este término suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se realiza. Como por ejemplo, yo pagaré 10.000 bolívares el 19 de agosto. La exigibilidad de dicha suma solo es factible el día 19 de agosto, pero no antes. Término extintivo. El término extintivo es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la extinción de una obligación. En este término, al ocurrir extingue la obligación. Por ejemplo, pagaré 500 bolívares mensuales hasta el día 30 de noviembre. Al verificarse ese término, cuando transcurre el día 30 de noviembre, la obligación se extingue.
pero sin efecto retroactivo. La extinción solo afecta las prestaciones futuras. En cuanto a la certeza del término cierto y término incierto. El término cierto es aquel acontecimiento que se sabe su ocurrencia y cuándo va a ocurrir. Los romanos lo denominaban dies certus, dies certus ancertus cuando. El caso típico es la fecha del calendario, como por ejemplo pagaré 10.000 bolívares el día 31 de mayo. Término cierto es aquel acontecimiento que positivamente se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo, como por ejemplo la muerte de una persona. La doctrina critica la denominación calificándola de confusa y contradictoria, pues el término es siempre cierto. Y en el ejemplo propuesto, la incertidumbre no comprende la realización del hecho, sino la época en cuándo ocurrirá. En otras situaciones ya previstas por los romanos, sí se sabe cuándo un acontecimiento puede producirse, pero no si produce. Como por ejemplo, cuando Pedro cumpla 21 años, la doctrina manifiesta que está en presencia de una condición y no de un término, aun cuando otros opinan que puede ser término si las partes no han exigido como cuestión esencial la supervivencia de la persona por su origen. En el término puede ser convencional, legal o judicial. El término convencional es el establecido por las partes que son libres de fijar tal modalidad, pero existen casos en los que la ley prohíbe el establecimiento de términos a las partes por razones de orden público o regula y limita el término. La declaratoria de la legitimidad no podrá hacerse bajo condición o a término. Término legal es aquel establecido por la ley. En algunos casos, el término legal puede ser alterado por la voluntad de las partes. En otros casos, el término legal obedece a normas imperativas que no son susceptibles a alteración por los particulares. Término judicial es aquello que impone el juez a falta de estipulado por las partes. Término de derecho y término de gracia. El término de derecho es la denominación con la cual se designa a los términos convencionales, legales y judiciales, porque emanan siempre en forma expresa o tácita de la voluntad del legislador. El término de gracia es para la doctrina que el plazo que concede el juez en determinadas legislaciones al deudor cuya obligación ya es exigible y que no ha cumplido para que la cumpla, a fin que en este término persigue el cumplimiento directo de la obligación y evitar el cumplimiento por equivalente. En Venezuela no existen normas por las cuales se autoriza al juez a conceder términos de gracia, términos expresos y términos tácitos. El término expreso es aquel que es fijado directa y plenamente por las partes, el juez o la ley. El término tácito es aquel que se desprende de la propia naturaleza del contrato, el negocio jurídico de la misma ley, aun cuando no se fija expresamente. En el siguiente tema vamos a hablar sobre efectos del término. En principio, el término está establecido a favor del deudor, pues al afectar la exigibilidad de la obligación, el legislador supone en buena lógica que el primer interesado en su vigencia sea el deudor. Sin embargo, el término puede estar establecido a favor del acreedor o de ambas partes. Así lo dispone el artículo 1214 del Código Civil. Efectos del término suspensivo. La doctrina divide sus efectos en dos etapas. Efectos antes de cumplirse el término y efectos después de cumplirse el término. Efectos después de cumplido el término. Cumplido el término, la obligación se convierte en pura y simple, siendo plenamente exigible, aplicándose los principios generales ya conocidos. Efectos del término extintivo. Efectos del término extintivo. Debe distinguirse en dos momentos. Antes de su cumplimiento, la obligación es pura y simple, siendo exigible plenamente y produciendo sus efectos normales. Después de su cumplimiento, la obligación se extingue, no pudiendo exigírsela al deudor el cumplimiento de prestaciones posteriores al vencimiento del término. Caducidad del término. Caducidad del término.
Existen situaciones en las cuales el legislador, en protección de los derechos del acreedor, hace cesar los beneficios que el término puede producir a favor del deudor. Ello ocurre cuando en los casos en que el deudor se hace insolvente o cuando por pacto propio disminuye las seguridades al acreedor para el cumplimiento de la obligación o no le hubiera cumplido las garantías prometidas. Bueno, esta fue toda mi exposición, espero les haya gustado y hayamos aprendido un poco más sobre historia y evolución del derecho de Gracias.